Entrevista. Recientemente, el Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO, publicó el subíndice de manejo sustentable del medio ambiente. Sin duda alguna, este año nos ha demostrado que el cambio climático nos tiene que poner a pensar y especialmente a analizar qué estamos haciendo con el entorno, con el medio ambiente, con la naturaleza, pero especialmente pensando en que esta sociedad pueda sustentarse y tener futuro a partir precisamente de un manejo responsable de nuestros recursos naturales. Para hablar de ello, como cada semana, le agradezco a la doctora Beatriz Martínez Carreño que nos acompaña aquí en Contigo Puebla y en esta ocasión con su invitado, el licenciado Humberto Aarón Cisneros Prieto, a quien le agradecemos mucho su tiempo y que esté aquí con nosotros. Gracias a ambos. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Mira, voy a hacer una presentación breve para darle la palabra a nuestro licenciado en Economía, Humberto Cisneros, que será muy enfático en el tema que ya bien mencionaste. Se hizo de manera específica un análisis del subíndice de manejo sustentable del medio ambiente publicado por el INCO. Sabemos que tiene otra serie de subíndices, sabemos que generan este índice de competitividad urbana, pero efectivamente tiene una correlación directa prácticamente en los comentarios que ahora estamos escuchando cotidianamente. Hay mucha lluvia, se inundó tal. Oye, ¿qué pasa con el calentamiento global? Entonces, si me permiten darle la palabra a Humberto para que sea muy enfático en términos metodológicos de este subíndice. Adelante. Muchas gracias, Betty. Muchas gracias, Luis Fernando. Iniciando, quisimos analizar cómo se ha comportado el índice de manejo sustentable y del medio ambiente que publica el INCO. Esto, pues, derivado de todos los acuerdos internacionales que se han generado para buscar una mejora en el medio ambiente. Y conforme las publicaciones que ha manejado el INCO, que sirven para la toma de decisiones, se incorpora el índice de competitividad urbana, que trae consigo diversos indicadores, entre ellos este subíndice. El subíndice como tal, pues mide la capacidad que tienen las ciudades mexicanas para generar y atraer y retener sobre todo la inversión. Una ciudad competitiva es aquella que maximiza la productividad y el bienestar de sus habitantes. Esto significa que el índice, a diferencia de otros, evalúa las capacidades estructurales de las ciudades y no solo las coyunturales, que permiten alcanzar dichos objetivos. El índice como tal está conformado o evalúa 42 zonas metropolitanas del país. De estas, 24 son zonas urbanas relevantes por su tamaño en población, economía y diversas áreas de oportunidad. De igual forma, muestra un componente en su composición un total de 66 ciudades. Estas, a su vez, están conformadas por 362 municipios. Puede parecer un poco raro esto de que una ciudad está conformada por municipios. Es una forma en la que hacen la medición los del INCO al incorporar, por así decirlo, analizan Ciudad Puebla-Tlaxcala. Como sabemos, ambas ciudades están estrechamente relacionadas y por lo tanto no puedes analizar una sin considerar a la otra. Entonces, juntan estos dos municipios en una sola ciudad, por así decirlo, en un solo indicador. Este indicador o estas ciudades que están representadas en la conformación del IQ concentran al 62% de la población y a su vez al 83% del Producto Interno Bruto, además del 88% de la inversión fija bruta, es decir, tiene un gran nivel de representatividad. Los subíndices reflejan la complejidad de la competitividad y muestran que la capacidad de atraer talento e inversión es resultado de la interacción de múltiples factores. Cada uno de ellos contiene una sección de variables obtenidas de diversas fuentes oficiales y esto es sumamente importante, que los datos provengan de zonas verídicas o de fuentes verídicas que podamos confirmar. A su vez, proveen una visión actualizada y holística sobre las condiciones de cada ciudad en relación con el resto de las ciudades evaluadas. También resulta un poco interesante que vemos el índice de competitividad urbana está conformado actualmente por 5 indicadores.
Estos 5 indicadores están consolidados para el manejo de residuos sólidos, el consumo de agua, la capacidad de tratamiento de operación. Además de los desastres naturales, son medidos, o sea, cuántos desastres naturales han sucedido en ciertas ciudades, así como la intensidad energética en la economía, es decir, el manejo de recursos sustentables, energías eólicas, solares. Esto está incorporado en el indicador. Uno normalmente pensaría, o al menos la hipótesis que planteamos a un inicio cuando empezamos a ver este indicador, es que conforme ha ido evolucionando pues, los acuerdos internacionales como los ODS, el Acuerdo de París, se iban a ir sumando indicadores en esto. Inclusive el World Economic Forum maneja la importancia y la relevancia que tiene el incorporar indicadores. Hace énfasis en la necesidad de abordar las capacidades que poseen las economías para alcanzar objetivos ambientales en sincronía con su propio desarrollo y crecimiento macroeconómico. Siendo necesaria la intervención de cada una de las instituciones para encaminar la producción de energía hacia mecanismos renovables, infraestructura que integren criterios de sostenibilidad, así como la planificación urbana sustentable. Es decir, dejar de lado todo esto de las carreteras grandes para poder fomentar ciclovías, generar espacios verdes, áreas de recreación. Inclusive el World Economic Forum plantea, cabe señalar que el World Economic Forum también maneja un índice de competitividad, solo que a nivel global. Y estas son las recomendaciones que hace sobre este índice. Inclusive, entre los indicadores que están presentes en el índice de competitividad global están las emisiones per cápita basadas en el consumo y las normativas para mitigar la pérdida de naturaleza y el cambio climático. Pero, ¿qué es lo que hemos visto en el ámbito nacional? En el ámbito nacional, pareciera que hemos tenido un retroceso en la incorporación de estos indicadores que permiten visualizar o vislumbrar avances sobre la problemática climática, así como de la degradación de nuestros recursos naturales, estableciéndose, como se mencionó anteriormente, 5 indicadores en el subíndice, o sea, 5 indicadores conforman este subíndice, lo cual resulta un tanto extraño o representa un cambio en la dinámica que se había tenido anteriormente. ¿Y por qué lo menciono? Porque en el 2010, el IQ que publicó el INCO presentaba 11 indicadores en materia ambiental. Posteriormente, presentó una tendencia a la alza, que es la hipótesis que manteníamos que se iba a llevar. Es decir, año con año ir sumando aspectos o ir analizando cuestiones ambientales. Y eso se mantuvo. ¿Hasta qué año? Hasta el 2018. En el 2018, en la publicación que hace el INCO, ya se manejaban 16 indicadores para cuestiones ambientales. Sin embargo, para el 2020, estos se caen totalmente, caen a 5 indicadores únicamente y se mantiene para la publicación del 2021. Es decir, perdimos esta tendencia en el análisis ambiental, en contraposición a lo que uno normalmente esperaría conforme a los acuerdos que hemos llevado y las problemáticas ambientales cada vez crecientes. De hecho, las temáticas o áreas de interés que estos indicadores abordan han sido cambiantes tanto en cantidad como en tipo, resultando en la pérdida de información referente a la proporción de áreas verdes que se encuentran en los municipios, un tema sumamente relevante por las áreas de esparcimiento, así como los pulmones de las mismas ciudades. De igual forma, se han eliminado aspectos climatológicos y la degradación de los suelos. Esto resulta totalmente preocupante que ya no se aborden temas de degradación de los suelos, porque al final son los que tienen la capacidad productiva, inclusive en cuestiones territoriales, como aquí en Puebla, tenemos zonas que producen cultivos agrícolas y cada vez estamos degradando estos suelos, disminuyendo la productividad que puedan tener nuestras tierras y por lo tanto haciendo cada vez más escasos los alimentos. De igual forma, en contraposición a la ausencia de los elementos mencionados, también se mostró el surgimiento de áreas de relevancia como es el estudio de la calidad del aire, la generación de energías renovables y su consumo, así como el compromiso del sector privado en la conservación de los recursos naturales al certificarse como empresas responsables.
destacando en el 2014 la loable labor que desempeñó el INCO, porque en el aspecto de la generación de emisiones atmosféricas, ellos calcularon el dato, posteriormente lo transfirieron o tomaban su información del Instituto Mario Molina, según sus bases de datos. Pero en el 2014 ellos lo realizaron. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Que este indicador ya está eliminado de sus bases de datos. Algo tan importante que en un inicio el INCO parecía que seguía esta tendencia de incorporar variables relevantes, se han ido eliminando. Inclusive este tema del indicador resulta algo pues extraño que lo hayan eliminado, porque si bien en el 2014 ellos lo conformaron, posteriormente lo pasaron al Instituto Mario Molina y después lo eliminan eliminan su medición para el IQ. Actualmente, casi todos los estados, o la mayoría de los estados, busca generar este tipo de indicadores, el índice de calidad del aire. Al menos aquí en Puebla tenemos la red de monitoreo atmosférico, que mide las emisiones atmosféricas en la zona metropolitana del Valle de Puebla, incorporando municipios como Tehuacán, San Martín Texmelucan, Las Cholulas, Atlisco y obviamente el municipio de Puebla. Entonces, ¿qué es lo que andamos viendo? Por un lado, teníamos una tendencia cada vez más apegada a las normativas internacionales y las preocupaciones que tenemos que tener como tal en el mundo, porque al final de cuentas los recursos naturales son los que nos dan vida, los que nos mantienen la productividad, los que generan que podamos tener un estatus de vida y una calidad de vida deseable. Si los estamos degradando, pues obviamente vamos a llegar al día cero, que ya no los vamos a poder solventar como seres humanos. Y esto pues resulta totalmente contradictorio a estas tendencias. Resulta raro que ya no lo estemos manejando o ya el INCO no lo esté manejando. Anuado a ello, las áreas de estudio que se han conservado como soporte del subíndice han languidecido en su estructura al disminuir las unidades de medición que conforman a cada indicador para mantener una relación, si nos damos cuenta, 1 a 1, con la excepción de los aspectos referentes al agua, que si bien en estos momentos es el único tipo de parámetro que cuenta con más de un indicador, se han omitido cuestiones de gran relevancia, como es la calidad del agua, la disponibilidad de los mantos acuíferos y su sobreexplotación. Aquí en Puebla hemos tenido desafortunadamente varias problemáticas mediáticas referente a la explotación de nuestros mantos acuíferos. Tuvimos lo sucedido con la empresa Bonafón en algún momento que se generó el socavón y una de las teorías que se plantearon en su momento fue esta sobreexplotación. Hace unas semanas vimos el mismo caso referente a la empresa Bachoco. Población se levantó, población agrícola, se levantó para llegar a un acuerdo con esta empresa y las instituciones gubernamentales como lo es la CONAGUA y la Secretaría de Gobernación, porque andaban suponiendo que la empresa Bachoco estaba extrayendo más agua de lo que necesitaba. Y el medirlo, hacer pública esta información, pues evita entrar en estos conflictos, evita que haya conflictos entre la ciudadanía y las empresas. Asimismo, nos permite decirle a una empresa, sabes que si hay disponibilidad del agua, este estado, este municipio es competitivo en el agua, puedes instalarte y no vas a tener este tipo de problemáticas posteriormente. Entonces, bueno, lo que actualmente estamos proponiendo es el índice de competitividad, si bien es una herramienta útil para el estudio y el análisis de las capacidades estructurales que poseen los municipios de la República Mexicana en la generación de inversión, crecimiento y desarrollo, a lo largo de su historia, de su consolidación, ha perdido la capacidad de mostrar escenarios realistas sobre las condiciones ambientales presentes en las regiones objetivo, mismos que, ante la preocupación internacional por el cambio climático y la degradación de los recursos, representan piezas clave para la toma de decisiones en materia de inversión, surgiendo la necesidad de dar un giro a esta perspectiva que se tiene sobre el subíndice del manejo sustentable del medio ambiente para reincorporar aquellas temáticas e indicadores que en algún momento lo conformaron, porque en algún momento estuvieron ahí. Sin embargo, de la noche a la mañana se han perdido esta preocupación. Así que lo ideal
es que el INCO tome cartas en el asunto y vuelva a medir estos parámetros en su índice de competitividad urbana, pero al mismo tiempo ya están los datos disponibles. Las agencias gubernamentales emiten esta información, inclusive pueden ellos mismos como institución gubernamental generar el indicador, decir a nivel nacional, tal estado es competitivo por estas cuestiones. Tenemos las bases verídicas, tenemos la información consolidada, confirmada, podemos nosotros generar este indicador. Y bueno, Luis Fernando, esto sería a grandes rasgos Eh, lo que andamos abordando hoy en día. Humberto, no, Humberto, muy completo lo que nos narras, este conocimiento que nos estás compartiendo. Y comparto contigo esta preocupación de que el Instituto Mexicano de la Competitividad, que a final de cuentas el INCO, como muchas instituciones independientes, pues nos ayudan a conocer estos datos que muchas veces el gobierno omite. Y el hecho de que deje de medir este impacto o la sustentabilidad del medio ambiente en distintas ciudades, pues como que va mucho en sintonía con esta política energética que, por ejemplo, lleva el gobierno federal de preferir los combustibles fósiles sobre las energías limpias. Y por otro lado, también me complace el hecho de saber que la industria, que el comercio internacional también se está fijando en que las ciudades cuenten con este proyecto de sustentabilidad ecológico del medio ambiente, que no se destruya la naturaleza alrededor, como aquí en esta zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, que deshacemos nuestros bosques y nuestras poquísimas áreas verdes en la zona metropolitana a diestra y siniestra. Parecería que los árboles nos estorban. O el hecho que, por ejemplo, tenemos todas nuestras fuentes de agua contaminadas. Sin duda alguna, esta zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, dados estos índices de competitividad, no se ha de, no ha de sobresalir mucho en el mundo respecto también a nuestras políticas medioambientales. No tratamos el agua, menospreciamos mucho la calidad del aire, no tenemos hay una red de monitoreo de la cual no tenemos mucha información, en fin, como que tenemos dos vertientes acá. El hecho de que no se esté midiendo el impacto sobre el medio ambiente, pero a final de cuentas la industria y el comercio ya se están fijando en que el futuro de la humanidad depende sin duda alguna de una naturaleza sana. Exactamente, Luis, si me permite, Humberto, esta investigación que hace es muy, muy precisa y efectivamente pasamos de 11 indicadores, 11 indicadores, 15 indicadores en 2016, 16 indicadores en el 2018 y de pronto 5 indicadores en el 2020 y en el 2021. Lo que no se mide no se puede comparar, Lisbeth, y de pronto si no nos medimos y nos comparamos con lo que está pasando en nuestro entorno, en la localidad y a nivel mundial, nos va a meter, o más bien ya estamos involucrados en ciertas problemáticas. Pues No miren sé si este también calor. la pandemia haya dejado esa resaca, es decir, que dejaron de medirse ciertos indicadores, porque si bien aún no podemos medir el impacto, sí estamos detectando una serie de indicadores, datos que han cambiado exponencialmente, como bien afirmó Humberto, han desaparecido a lo largo de este tiempo o se han eliminado. Entonces, sí, hay un sinfín, por supuesto, de ejemplos que podemos dar del abuso que el ser humano ha hecho con su medio ambiente, pero sí me parece importante que alumnos de la maestría, como es Humberto, pues puedan darle seguimiento a este tipo de indicadores desde el ámbito profesional, pero lo más importante es compartirlo con todo el historia. Y sin duda alguna, si no podemos medir lo que estamos haciendo día a día, pues cómo lo vamos a mejorar, ¿no? Y especialmente el hecho de que estamos en un día cero, como decía Humberto, en realidad, vean esta lluvia de anoche, estas lluvias de los últimos días, tormentones, y al día siguiente un calor en esta ciudad de Puebla, que está en las montañas, como si estuviéramos en la playa. Eso es el cambio climático. Esa es la disyuntiva a la que nos enfrentamos y no va a haber manera de poder, o sea, con nada de lo que tenemos, no va a haber manera de que podamos enfrentar altas temperaturas, sequías, falta de agua, en fin, lo que el cambio climático nos depara si es que no lo detenemos a partir de medir, como bien lo hemos dicho en estos últimos minutos, medir el impacto de nuestra actividad humana en el medio ambiente.
Beatriz Martínez, como siempre, agradecidos de que nos traigas este conocimiento a Contigo Puebla. Y licenciado Humberto Cisneros, no es todo nuestro agradecimiento por tomarte este tiempo y compartirnos, repito, tu conocimiento. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Luis Fernando. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a todas y todos ustedes por acompañarnos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Dailymotion, están nuestros canales. No te olvides de visitar www.contigopuebla.mx, nuestro portal informativo. Javier Quique, la producción, soy Luis Fernando Soto. Gracias. Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.